Bienvenidos a esta reflexión. En este episodio, Armando Priego responde a una pregunta vital. ¿Cómo reconocer a alguien que verdaderamente camina en comunión con Dios? Descubre el fruto que revela una relación genuina con Él. Dios te bendiga en este día, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya eres una persona bendecida. Porque Dios dice que nos llamó para heredar bendición. Y la bendición de Dios hace la diferencia en nosotros. Quiero comunicarte este día la palabra de Dios, la cual es preciosa, porque hace que nos entendidos resplandezcan. Quiero tratar contigo el tema: ¿cómo reconocemos a las personas que verdaderamente tienen comunión con Dios? Te repito el tema: ¿cómo reconocemos a las personas que verdaderamente tienen comunión con Dios? Para poder entender lo que significa comunión, te la voy a definir porque la Biblia lo enseña. Comunión con Dios es una relación que tenemos con Dios cuando vino Cristo a nuestro corazón por la fe, donde aprendemos a conocer a Dios y a tener amistad con Él. También gozamos de buenas relaciones con Él. Tenemos compañerismo. Disfrutamos de la oración y de platicar con Él como un hijo a un padre. Eso es comunión. A lo menos esto es lo que yo entiendo y lo que yo vivo. Cuando yo me acerco a la presencia de Dios en oración, yo tengo confianza, tengo seguridad que el oído de Dios está atento a mis oraciones. Y le hablo como un hijo que soy. Y sé que Él me oye, porque siento su presencia, su paz me inunda, el gozo del Espíritu Santo se manifiesta. Así que yo me gozo cuando digo tengo comunión con Dios. Y esta es una de las cosas que más anhelo en la vida, que mi comunión crezca cada vez más. Y esto es algo precioso. Solo el que lo vive lo entiende. Para el que no conoce a Dios, él no puede entender lo que es comunión con Dios. Él puede conocer su creencia, su religión, sus tradiciones y rezar rezos que no tienen vida. Tal vez hasta alguien escribió esa oración, ese rezo que estás hablando. Pero cuando yo hablo con Dios, es de corazón a corazón. Yo no tengo que escoger las palabras bonitas. Yo no tengo que hablarle elocuentemente. Le hablo honestamente y sinceramente al Señor. Esta es la manera en que Dios espera que todo el que se acerca a Él le hable de esa manera, porque Dios mira nuestros motivos, la razón por qué lo buscamos. Yo lo busco porque lo necesito. Yo lo busco porque Él es mi Padre Celestial. Y el Espíritu Santo me motiva a buscarlo. Así que este es el tema. Lo que te quiero explicar, que fuimos llamados
para tener comunión con Dios. La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la razón por qué nos llamó Dios a tener comunión con Dios, con Cristo Jesús. Hace una gran diferencia cuando aprendemos a tener comunión con Dios. Nuestra vida cambia totalmente. El temor al futuro, a las malas noticias, se va. Porque la Biblia dice que cuando está el amor de Dios en nosotros, el perfecto amor echa fuera el temor. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo es muy real. El Espíritu Santo hace que no tengamos temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esta es la razón por qué gozamos de una comunión perfecta, porque no tiene que estar sujeta a la iglesia o a un lugar específico. En donde quiera que andamos y donde quiera que vamos, ahí podemos tener comunión con Dios. Porque la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne trae muerte y corrupción, pero el ocuparse del Espíritu trae vida y paz. En lo que pensamos, eso es lo que somos. Si yo pienso en la paz de Dios, en sus misericordias, sus bendiciones, pues voy a tener comunión con Dios donde quiera que esté. Pero si soy dominado o gobernado por los pensamientos de la carne, eso no me va a traer comunión con Dios. Eso me va a traer tristeza, depresión, ansiedad, preocupación. Nosotros decidimos en qué queremos pensar. Si tú decides pensar en Dios, eso te va a traer paz. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti piensa. Recríate en Dios, piensa en Dios, porque eso te va a traer tranquilidad. No te vas a enfermar fácilmente, el estrés se va a ir, las preocupaciones se van a desaparecer, porque estás pensando en alguien poderoso que te ama y que te quiere ayudar todos los días de tu vida. Por eso es que tenemos que pensar con la mente espiritual. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿en qué pensaba Cristo cuando estaba en esta tierra? Te aseguro que él pensaba en hacer la voluntad de su Padre. Porque él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros, cuando pensamos en agradar a Dios, pensamos en las cosas verdaderas, honestas, justas,
virtuosas, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensamos. Por eso es que tenemos que cultivar una relación con Dios que se manifieste en nuestra vida. Yo te voy a hablar por lo que yo vivo. Yo no digo a nadie que tengo comunión con Dios, ni cuánto tiempo oro, ni cuánto sé de la Biblia. Nada de eso digo. Simplemente vivo una vida normal, trato a las personas lo mejor que yo pueda, no busco aventajar o hacerles alguna cosa injusta. Simplemente las trato como Dios me dice que las trate. Dios dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso es lo que hago, porque Dios ama a las personas, no importa que sean de la raza que sean, o si viven un nivel de vida más alto que el tuyo. Para Dios no tiene importancia. Dios las ama porque son hijos de Él. Los ama porque Él los creó. Y nosotros, si menospreciamos a alguien, estamos careciendo de entendimiento. Estamos ciegos porque Dios es soberano. Y cuando Dios decidió que cada persona naciera en el país que nació, las personas no escogen el país, no escogen su cultura, no escogen los padres que tienen, no escogen a sus hermanos. Simplemente Dios los colocó ahí. Y Dios dice en su palabra, en el libro de Proverbios, que las personas que menosprecian a las otras personas, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Cuando tú veas personas que no te caen bien, por la razón que sea, quédate callado, no digas nada. Por eso dice, mas el hombre prudente calla, cierra la boca, porque puedes pecar contra Dios. El que menosprecia al prójimo, peca contra Dios. Si quieres verificar esta escritura, está en el libro de Proverbios, el capítulo 11, el verso 12. Proverbios 11, verso 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Cuando tú te quedas callado, piensas muchas cosas, pero nada sale de tu boca. Entonces eres un hombre prudente, porque entiendes que esa persona no tiene la culpa. Si es moreno, si es blanco, amarillo o del color que sea, si tiene más educación que tú, quédate callado, porque Dios en su soberanía lo colocó donde está, como a ti también. Así que cuando tenemos comunión con Dios, aprendemos a ser prudentes. Aprendemos que la vida que conocemos en Cristo es una vida donde amamos a las personas, donde las respetamos. No vamos a tener prejuicios de ninguna clase. Por eso es que tenemos que saber que la persona que tiene comunión con Dios tiene una clase de vida distinta. Es una persona
que se refleja muchas veces o casi siempre su verdadera comunión con Dios en su hogar, porque ahí es donde realmente se da a conocer tal como es. A las personas no las conocemos realmente, nada más por saludarlas o por verlas. Las conocemos tal como son si tuviéramos la oportunidad de vivir con ellas por un año por lo menos. Así nos daríamos cuenta qué tipo de personas son. Pero el que tiene comunión con Dios, se ve manifestada su influencia en el lugar que tiene. Las personas que tienen comunión con Dios aman a su familia. Son personas que tienen consideración con su esposa, cuidan de su casa. Son personas que aprenden a tener sabiduría para criar a sus hijos. Porque la Biblia nos enseña que sin sabiduría no se puede edificar un hogar. Solamente el que recibe de Dios la sabiduría, él puede saber cómo edificar un hogar. Todo lo que tú necesitas lo tiene Dios. Todo lo que a ti te hace falta, Dios te lo puede proveer. Solamente pídeselo. La Biblia dice, si hay alguno que no tiene sabiduría, demándala, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Si tú quieres que tu hogar vaya en buen camino y que sepas cómo tratar a tu esposa y a tus hijos, Dios te puede dar la sabiduría para hacerlo. Y una parte de la sabiduría es la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz. Nos enseña cómo vivir para Dios. Dice la palabra de Dios que toda la escritura nos ha sido dada para corrección, para instituirnos, para dirigirnos, para enseñarnos en todas las cosas. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La sabiduría la da Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo obtenerla. Cuando tenemos comunión con Dios, vamos a hacer cambios grandes en nuestra conducta, en nuestra vida. Vamos a saber que Dios solamente tiene comunión con Dios, con aquellos que lo buscan y que piden perdón cuando han hecho algo indebido. Quiero que oigas esta porción de la Biblia. Está en el Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. El Salmo 25:14, para que si lo quieres ver en tu Biblia. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El temor a Dios nos aleja del mal. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el apartarse del mal es la inteligencia. Tú debes de saber que Dios quiere que te apartes del mal, del pecado. ¿Por qué? Porque esto te impide tener comunión con Dios. Cualquier persona que dice tener comunión con Dios, pero no se aparta
del pecado, está mintiendo. No es verdad, anda en tinieblas y no en luz. Es muy obvio cuando una persona tiene comunión con Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Si tú te das cuenta, la luz, cuando se manifiesta, no habla. Es decir, que no usa palabras, no dice nada. Solamente la gente lo ve y dice, oh, ya se mira bien. Ahora, si tú ves un árbol de aguacates o de naranjas, el árbol no te va a decir, mira, soy aguacate, árbol de aguacate o árbol de naranjas. Tú lo estás viendo. No necesitas que te digan que eso es. Lo mismo, cuando tú ves una persona que tiene comunión con Dios, lo vas a conocer, porque no lo vas a hallar mentiroso, no lo vas a hallar malicioso ni con prejuicios. Esta es la manera en que se manifiesta las personas que tienen comunión con Dios. Ellos no traen un sign colgando en su cuello diciendo, yo soy espiritual, yo tengo comunión con Dios. Eso no es así. La Biblia dice que por sus frutos lo vamos a conocer. Si habla bien, habla con honestidad, ya sabemos qué fuente está produciendo esa conducta y esa manera de ser. Es porque tiene comunión con Dios. La Biblia dice que las mentiras salen del mentiroso. La corrupción sale del corrupto. Las personas que son pornográficas, su corazón está lleno de basura, de corrupción. Por eso es que se interesan en ese tipo de cosas. Tal vez no lo que te estoy diciendo te agrade, pero no trato de agradarte. Trato de decirte lo que dice la Biblia. Porque Dios nunca nos adorna las cosas. Dios cuando nos habla, Él no nos habla lo que no conviene, sino nos dice la verdad. Dice, cualquier persona que busque el mal, eso le va a venir. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que todo lo que hacemos, tarde o temprano, vamos a cosechar lo que sembramos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener comunión con Dios, pero que la comunión sea verdadera, no de apariencia. Cristo le dijo a los judíos, este pueblo me honra y dice que me ama, pero lo hace de labios, porque su corazón está lejos de mí. Yo no quiero ser como esas personas. Yo busco a Dios de corazón. No tengo nada que ocultar. Y si lo hiciera, yo mismo me estoy engañando. Porque no hay ningún pensamiento que se le pueda esconder a Dios. El rey David dijo, antes que la palabra esté en mi boca, he aquí que tú ya la sabes. ¿Cómo podemos mentir delante de Dios cuando Dios dice que Él nunca va a dar por inocente al que es culpable, sino Dios juzga con justicia, conoce el corazón? El profeta Jeremías dijo,
Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y Dios dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, que le doy al hombre según su camino. Es decir, le paga conforme a su camino y el fruto de sus pensamientos. Queremos andar bien con Dios. Seamos honestos. Busquémoslo, pero hagámoslo de corazón, porque Dios sabe el que verdaderamente lo ama. La Biblia nos dice que cuando buscamos a Dios, esta va a ser una de las características que tenemos. En el 2 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y este es el sello. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 19. Para si tú lo quieres verificar. Dios conoce a los que son de Él cuando se apartan de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad no es lo mismo que decir pecó. La iniquidad es algo que nosotros vemos, meditamos y hacemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú ves algo que lo codicias, que no es bueno, por supuesto, pero te obsesionas con eso, lo quieres, pero no lo puedes tener de una manera honesta. Entonces planificas, persistes y planeas cómo obtenerlo. No importa qué método uses, pero lo vas a tener. Eso se llama iniquidad, porque lo planeaste, lo diseñaste, lo calculaste. Lo mismo se aplica a las cosas de las tentaciones de las mujeres o de cualquier cosa que tú codicias. Te vuelves astuto, buscas la manera de tenerlo. Y eso no se llama ignorancia, ni falta de información. Es que tu corazón está inclinado al mal. Por eso dice, si tú dices que eres de Cristo y tienes comunión con Él, apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la situación de muchas personas que se conforman con religiosidad, con que van a la iglesia, con que aprenden versos de la Biblia, pero delante de Dios no son justificados, porque Dios ve el corazón, ve las acciones que tenemos, ve nuestro comportamiento. Yo no sé cuál sea tu situación espiritual o cómo está tu relación con Dios, pero si te interesa que Dios te vea con buenos ojos, que te reciba cada vez que tú oras, este es el momento y esta es la hora que puedes enmendar tu camino, que puedes pedirle a Dios que te perdone por la hipocresía, porque has pretendido ser espiritual cuando no lo eres.
Ya no vivas más fingiendo que le sirves a Dios cuando tus obras lo niegan. Si quieres la reconciliación y tener amistad con Dios y tener verdadera comunión con Él, pídele que te perdone, humíllate. Si quieres corregirte. Pero si hay otras personas que no han conocido a Dios por la fe, ni tienen a Cristo en su corazón, ni han recibido el perdón de sus pecados, para ellos es esta invitación. Ven al Señor, reconoce tu condición, que solo la sangre de Cristo te puede limpiar. Solo la sangre de Cristo te santifica. Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo la sangre de Cristo nos hace limpios de nuestros pecados y justificados delante de Dios. Toma una decisión inteligente. Pídele a Dios que te perdone, humíllate. Háblale con tus propias palabras. Dile: Señor, yo necesito que tú me perdones. Quiero conocer la comunión con Dios. Te necesito, Señor. Si haces esta oración, por sencilla que sea, Dios te oye, porque lo haces de corazón. Hasta aquí dejo esta reflexión, esperando que tú tomes una decisión inteligente, porque son los inteligentes que se acercan a Dios y buscan a Dios de corazón. Que Dios te bendiga. Reflexiones de fe, en tu amor puedo brillar. Sabiduría de Dios, mi corazón quiere alabar. Gracias por escuchar. Oramos que este mensaje te lleve a una comunión más profunda y genuina con Dios. Búscalo con un corazón sincero. Conéctate a una iglesia basada en la Biblia y camina en obediencia. Si este podcast fue de bendición, dale like, suscríbete y deja un comentario. Dios te bendiga.